Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 4, mes 8, Segunda de Crónicas, capítulo 35. Se relata la celebración que Josías hizo de la Pascua, lo que también podemos apreciar en el libro de Reyes. Esta fiesta había sido abandonada junto con la ley de Dios. Es posible apreciar que la Pascua tenía el objetivo fundamental de que el pueblo recordara su redención, la gran obra que Dios había hecho al rescatarlos de la esclavitud en Egipto, y en lugar de esto, les había dado libertad y entrada en la tierra prometida. Asimismo, Israel debía traer a su memoria el hecho de que ellos también merecían haber sido destruidos junto con los primogénitos de Egipto. Pero no fue así, porque la sangre de un cordero que fue muerto por ellos estuvo en el dintel de sus puertas, y con eso fueron guardadas sus familias. De igual manera, a través de este hecho se nos anunciaba que Cristo iba a derramar su sangre por nosotros, soportando la ira del Padre en nuestro lugar. Por consiguiente, el abandono de la ley y la Pascua había traído una gran decadencia al pueblo de Dios, pero el rey Josías, de manera consecuente con la piedad que él tenía, así como el amor a Dios y a su palabra, se acordó de esta celebración. Desde el versículo 20 se relata la muerte de Josías, cuyo deceso ocurrió al salir a enfrentar al faraón Necao de Egipto, no atendiendo las palabras de éste que venían del mismo Dios. Si bien el rey no supo reconocer esto, tal hecho nos empaña su testimonio en general, de que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Es posible ver así que murió el último rey piadoso que tuvo Judá y el último hijo de David que siguió la ley, siendo rey sobre su pueblo. Al respecto, incluso el mismo profeta Jeremías hizo su lamento en memoria de Josías, lo que nos muestra que era un hombre realmente piadoso. Capítulo 36. Se ve el comienzo de los últimos reyes de Judá, quienes gobernaron sin ser realmente soberanos. Uno de ellos, llamado Joacás, fue destronado inmediatamente por el faraón. Este fue el sucesor inmediato de Josías, y esto nos dice que Judá ya no tenía poder para autogobernarse, sino que estaba sujeto a los poderes extranjeros. Muestra de ello es que el faraón puso en su lugar al hermano de Joacás llamado Eliakim, cambiando su nombre por Joacim. Desde el versículo 5 encontramos que Joacim reinó 11 años, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, a pesar de que fue quien recibió constantemente las profecías de Jeremías. Sin embargo, fue rebelde también a esto. En consecuencia, el rey Nabucodonosor lo llevó atado a Babilonia con cadenas. Desde el versículo 9 encontramos el reinado de Joaquín, quien comenzó a reinar a los 8 años, gobernando solo 3 meses, pues hizo también lo malo ante los ojos del Señor y fue llevado a Babilonia. Es posible apreciar que Nabucodonosor, desde los días de Joacim, tenía poder sobre Judá, por lo cual deportó gente, pero también se llevó riquezas, saqueando las propiedades que eran de este reino, y se menciona específicamente el templo. Por último, desde el versículo 11 se nombra a Sedequías, quien fue el último de los reyes, y estuvo 11 años en el poder, pero no cabalmente, ya que no tenía soberanía efectiva como se ha venido explicando. Se dice de él que también hizo lo malo, pues no se humilló delante del profeta Jeremías, quien lo exhortó de parte del Señor. Además se rebeló neciamente contra Nabucodonosor, a pesar de que no tenía ni de cerca el poder para resistirlo. Al respecto se relata que los principales sacerdotes y el pueblo, todos siguieron la iniquidad de este rey, aumentaron las abominaciones que ya llevaban haciendo y rechazaron a los profetas del Señor, aunque él en su misericordia y bondad les envió sus mensajeros para que recapacitaran, pero en lugar de eso se burlaron de los enviados del Señor. En consecuencia recibieron su ira, a un punto en que no hubo ya remedio, según dice el versículo 16. Desde el versículo 17 los israelitas fueron llevados cautivos. A su vez, el pueblo de los babilonios quemó y destruyó el templo, así como también la ciudad con sus palacios, casas y los muros de Jerusalén, los que quedaron en ruinas. En efecto, ese templo donde debía estar la presencia de Dios, si es que los reyes eran fieles, quedó reducido a cenizas, precisamente porque ellos fueron desobedientes y rebeldes a la palabra de Dios. Es así como se cumplió la palabra que se había anunciado por boca del profeta Jeremías, pues el Señor le dio reposo a esta tierra por 70 años. Desde el versículo 22, Ciro de Persia fue despertado por el Señor, para que hiciera volver a su pueblo, suceso que más adelante aborda el libro de Esdras. Así que el Señor cumplió la palabra que les había dado. También es posible apreciar la importancia de la obediencia, pues Dios estaba hablando en serio. Él es celoso de su palabra y sus mandamientos deben ser obedecidos. Finalmente, recordemos que nosotros mereceríamos esto mismo, ya que si dependiera del hombre, siempre terminaríamos de la misma forma que este pueblo. Sin embargo, demos gracias a Dios, porque en el nuevo pacto el Señor puso su ley en nuestros corazones y nos dio un nuevo corazón, pues su Espíritu ahora mora en nosotros, tal como anunció el profeta Jeremías en el capítulo 31 de ese libro, siendo todo esto por medio de la obra de Cristo y por su Espíritu que la aplica a los creyentes. Salmo 27. En los versículos 1 al 6 notamos que la fe en el Señor es inversamente proporcional a la cobardía, ya que mientras más fe tenemos, manifestamos menos cobardía. Si sabemos y confiamos en que Jehová es nuestra luz y salvación, ¿de quién podremos temer? Esa es la pregunta, cuya respuesta es obvia: de nadie,
nadie, pues nadie puede hacer frente al Señor que nos protege. Esta sección del Salmo habla del temor del hombre. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Si confiamos en el Señor, por más que los hombres amenacen y humanamente exista temor, ese miedo se disipa si yo recuerdo quién es mi luz y mi salvación. Cuando el salmista se refiere a que sus enemigos se juntaron contra él, notamos que está hablando del temor del hombre. Sin embargo, él afirma que estará confiado aunque un ejército acampe contra él. Esa fe es la que debemos procurar y debemos rogar al Señor para que nos conceda tener ese nivel de confianza en él mismo. En el versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Y ahí vemos un propósito prioritario sobre todo en la vida del salmista. ¿Y qué es lo que busca? Dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En el versículo 4 nos recuerda qué es lo que dice en la Escritura en cuanto a la casa de Jehová en el Nuevo Pacto. 1 Timoteo 3:15 nos dice que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Ese debe ser nuestro deseo, por tanto, el estar en la comunión de los hermanos adorando al mismo Dios. Nuestra oración debe ser también la del salmista: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Es decir, nosotros allí en medio de nuestros hermanos, en medio del pueblo de Dios como nación santa, contemplando la hermosura del Señor de una manera en la que no podemos hacerlo solos, al igual que para inquirir en su templo, para buscarlo, averiguar su voluntad y conocer a Dios. Estamos en la casa de Dios al estar en la iglesia y debemos valorarla como la Escritura la valora, de tal manera que nuestra prioridad debe ser buscar esa comunión. Proverbios capítulo 20, versículo 20. Observamos lo terrible que significa incumplir el mandamiento de honrar a nuestros padres, pues según nos dice, quien los maldice, como una consecuencia, obtendrá que su entendimiento y su espíritu caerán en profunda oscuridad, pagando el precio por ese pecado. Esto se explica también porque los padres son la autoridad más directa e íntima que Dios pone sobre nosotros en el mundo, y son en ese sentido un eco de la autoridad de Dios para nosotros, de manera que si los despreciamos y deshonramos, estamos rebelándonos contra el Señor en primer lugar, y no podemos hacer esto sin terribles consecuencias. Versículo 21. Vemos que la Biblia nos habla también del consumismo, ese afán desmedido por adquirir nuevos bienes de manera apresurada e injustificada. Esto también tiene un precio y al final no será de bendición, pues se han obtenido estos bienes por codicia y un deseo desordenado. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. En los versículos 1 al 3, el apóstol saluda a los creyentes en Corinto, donde existía una iglesia que había recibido una excelente predicación y doctrina, pero que presentaba mucha carnalidad en su seno. Pero a pesar de todos los problemas que existían en esta iglesia, el apóstol los trata justamente como tal, una iglesia, como santos apartados para el Señor, que debían vivir como es digno de la salvación que habían recibido. Esto también nos da un modelo de cómo confrontar el pecado en medio de la iglesia de Cristo. Les saluda diciendo: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde el versículo 4, el apóstol menciona que ellos fueron enriquecidos con la palabra del Señor, que Dios los va a confirmar hasta el fin para que sean irreprensibles y que Él es fiel para salvarlos. Esta es una preciosa declaración sobre la seguridad de nuestra salvación, que no depende de nuestro desempeño, sino de la gracia de Dios en nosotros y de la fidelidad de Dios a sus promesas, la cual se enfatiza diciendo fiel es Dios en el versículo 9, por lo cual podemos estar firmes y confiados, pues Él es quien nos confirmará irreprensibles hasta el fin, mientras esperamos que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto maravilloso es que hemos sido llamados a la comunión con Jesucristo, lo que implica una relación personal e íntima con el Creador de todas las cosas y nuestro Salvador. Ninguna relación en el mundo, ninguno de los bienes y placeres que podamos disfrutar aquí, se compara al privilegio y la hermosura de esta comunión. Una vez que le recuerda estas verdades, pasa a confrontar los problemas de esta congregación. Desde el versículo 10 el apóstol ruega a los hermanos que piensen una misma cosa, que no haya divisiones entre ellos, sino que estén perfectamente unidos y que tengan una misma mente y un mismo parecer. Ese ruego debemos hacerlo nuestro y que sea una realidad para nosotros, ya que nuestra tendencia natural es a desviarnos de la palabra de Dios, tendiendo al egoísmo, la división, el orgullo y el conflicto. Por tanto, debemos esforzarnos explícitamente en buscar la unidad, ser de la misma mente y el mismo parecer. Se relata que había un grupo de los de Cloé que avisaron al apóstol que había contiendas y que la gente estaba diciendo que unos eran de Pablo, otros de Apolos y otros de Pedro. Incluso otros decían que eran de Cristo. Es necesario aclarar que lo que hicieron los de Cloé no fue murmurar, sino notificar de un problema a la persona correcta, que era el apóstol Pablo. Hay ocasiones en que existe una necesidad bíblica de dar a conocer una información negativa sobre otros, y lo importante es que esa información se dirija a quien debe dirigirse. Si se da esta necesidad bíblica, la motivación correcta y el destinatario adecuado, entonces no hablamos de pecado de murmuración ni de calumnia. Pero si está ausente cualquiera de los elementos mencionados, sí estaremos ante un pecado que viola el 9º mandamiento. Es importante destacar también que aquellos que se gloriaban de seguir solo a Cristo también estaban siendo carnales, porque ellos pensaban tal como se jactan algunos en la actualidad, que dicen no pertenecer a ninguna denominación, ser solo bíblicos y no seguir a ningún autor, pretendiendo ser más espirituales por este hecho, sin saber que en realidad el entendimiento que tenemos de la Escritura claramente también ha sido expresado por hombres a lo largo de
de la historia de la Iglesia, y eso no significa que tales verdades fueron inventadas por ellos, sino que dichos hermanos explicaron con claridad muchas doctrinas. En ese sentido, ante aquellos que se jactan de ser solo bíblicos, cabe preguntarles qué creen sobre la Biblia, pues ahí es donde empiezan a aparecer las distintas posiciones. Sin embargo, el apóstol Pablo les pregunta ¿acaso está dividido Cristo? En el versículo 13, y centra sus ojos en él, buscando que los corintios consideren de manera espiritual y no carnal la situación que estaban viviendo. Asimismo, su propósito era que al concentrarse en Cristo, en el Evangelio y en la salvación que hemos recibido, esto tuviera como consecuencia la unidad del cuerpo, porque de ese modo dejarían de ver sus diferencias, particularidades y causas personales, y se enfocarían en quien los salvó, los llamó y los había hecho un cuerpo. El apóstol destaca todo lo anterior, pues su propósito es que la cruz de Cristo sea correctamente valorada y exaltada. Por eso dice al final que no se haga vana la cruz de Cristo. En consecuencia, apreciamos que Cristo es la solución al problema de las divisiones. Él es el único camino para tratar cualquier conflicto que haya en la Iglesia. Sin embargo, si alguien no quiere mirar a Cristo, a su palabra y al Evangelio que nos ha dejado, entonces claramente se distinguen, como dice después en el capítulo 11, quienes están aprobados y quienes no. Por supuesto, la única forma de estar aprobado es poniendo nuestros ojos en Cristo, no por nuestra propia justicia, sino por la fe en el Señor.